Hola a todas, ¿cómo están? Hoy me corresponde el tema Ten cuidado con la escasez espiritual. Somos llamadas a vivir una vida abundante en Cristo, no una rutina religiosa, sino una comunión profunda y transformadora con Él. Entonces, eh, ¿sí pasó? Sí, sí. Entonces, pues vamos a hacer primero una aclaración, ¿no? Cuando hablo de escasez espiritual, no me refiero a la ausencia total de Dios en en nuestras vidas, ¿no? Me refiero a una disminución progresiva del hambre por Él. Eh, la escasez espiritual es cuando a veces la palabra sigue presente, pero ya no está transformándonos, cuando realmente no estamos meditando en ella. La oración está sin profundidad. La iglesia es una rutina. Vamos cada domingo o cada vez que vamos a la iglesia, pero ya no es una comunión viva entre hermanos en la cual nos edificamos unos a otros, y hay información bíblica, pero poco deleite en ella, ¿no? Entonces, la escasez espiritual es un empobrecimiento interno que muchas veces va pasando desapercibido, ¿no? Si no se atiende, esa escasez espiritual puede convertirse en una hambruna espiritual. La hambruna es más grave, ¿no? La hambruna es más grave, es cuando el corazón ya no busca, cuando la voz de Dios deja de ser necesaria, ¿sí? Y empezamos a ir hacia cisternas rotas, ¿sí? Más adelante pues ampliamos este pedacito. Eh, Hay una pregunta que voy a realizar, y ¿es posible tener la Biblia y vivir en escasez? ¿Es posible tener la Biblia ya completa? Porque ya la tenemos completa, eh, ya la tenemos totalmente formada, ya conocemos todo el plan de salvación, ya conocemos la voluntad de Dios con respecto a la salvación y todo lo que Él desea que hagamos después de la salvación, ¿no? Entonces, la respuesta es que podemos vivir en escasez, incluso teniéndola físicamente, teniéndola tan presente, ¿no? Y un ejemplo de esto es la historia de Israel, que es un claro ejemplo de que ellos poseían la ley, los profetas y el pacto, y aún así se apartaron de Dios repetidamente, ¿no? Una y otra vez. Entonces, la escasez espiritual no es la ausencia total de Dios, sino la disminución progresiva del hambre por Él, ¿sí? Si no se atiende, esa escasez espiritual puede convertirse en hambruna espiritual. Eh, durante, eh, o sea, teniendo en mente que el pueblo de Israel siempre se alejaba de Dios, siempre empezaba a dejar de escucharlo. El pueblo de Israel en Segunda de Reyes 17, 7 y 17 nos dice que ellos, eh, ellos empezaron a pecar, ellos pecaron, el punto del partida de la escasez espiritual. Ellos pecaron contra Dios, dejaron de escucharlo, no dejaron de obedecerlo y imitaron a otras naciones, adoptaron sus costumbres paganas, ¿no? Empezaron a idolatrar a sus dioses, ¿no? Después cometieron actos secretos, se apartaron de la luz y empezaron a vivir en la oscuridad, ¿no? En los actos de la oscuridad, y no quisieron oír, ignoraron las advertencias que Dios les daba, ¿no? Entonces, la hambruna espiritual no surge de repente, ¿no? Inicia con una escasez espiritual. Primero dejamos de escuchar a Dios, luego de obedecerle, y finalmente rechazamos por completo su guía, ¿sí? Entonces, como
dice la escritura en Jeremías 2, del 11 al 13 nos dice: ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. ¿Sí? Entonces, la escasez comienza cuando dejamos la fuente del agua viva, ¿sí? Y vamos a buscar cisternas rotas, ¿sí? Cisternas que, como dice el pasaje, no retienen el agua viva, ¿sí? No retienen, realmente no sacian, no terminan saciando de esa sed que tenemos, ¿no? De esa sed espiritual que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la escasez espiritual hoy? Entonces, hay una desconexión de la palabra, ¿no? La Biblia está abierta en nuestras casas o la tenemos cerca, pero apenas la meditamos, no nos acercamos a ella. La enseñanza se escucha superficialmente sin interiorizarla, sin meditarla, ¿no? Hay una sustitución de la fuente, es decir, que consumimos contenido de múltiples fuentes, pero sin una dedicación fiel a Dios, ¿no? Y así comenzamos a cavar nuestras propias cisternas rotas, incapaces de saciar nuestra sed espiritual, ¿sí? Hay una debilidad espiritual, es decir, decisiones guiadas por emociones, no por la palabra. La oración se vuelve débil y esporádica, dejándonos vulnerables al error, ¿sí? Y hay consecuencias visibles. Si tú no te acercas a la palabra, pues muy seguramente hay una inestabilidad constante, una corrupción moral, empieza a haber una corrupción moral y hay un caos interno, ¿sí? Los falsos maestros, esto tenemos que tener cuidado, los falsos maestros aprovechan esas grietas que dejamos para infiltrarse en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y empiezan a deteriorar nuestra vida espiritual. Y también, pues ya que no buscamos de la palabra de Dios, pues falta un anhelo genuino por la predicación, pues porque no vivimos el mensaje, no vivimos lo que Dios no dejamos que Dios nos transforme, pues no anhelamos que otros le conozcan, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias, o sea, cómo se ve la escasez espiritual, ¿no? Entonces, el antídoto es en ambos testamentos, el mensaje es inequívoco. La palabra de Dios debe habitar en la abundancia en nosotros, ¿sí? En Deuteronomio 6, espérame un momento, Deuteronomio 6, del 6 al 8 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Sí. Entonces, nuestra plenitud espiritual surge cuando la palabra, lejos de ser un mero complemento para nuestra vida, un libro de consejos, ocupa el centro de nuestra vida, ¿no? Es nuestra prioridad, ¿no? Aquí hay que aclarar algo, y es que Dios
le manda a las autoridades a enseñar constantemente la palabra, ¿sí? A las autoridades de la iglesia y a las autoridades, a los padres, ¿sí? Le manda a enseñar constantemente la palabra, pero esa es una responsabilidad de ellos, ¿no? Pero hay otra responsabilidad que también está allí, la del discípulo, ¿sí? La del discípulo, el que recibe esa enseñanza, y su responsabilidad es ponerla en práctica en su vida diaria. Realmente mantenerse caminando en esa verdad, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente. Para que la palabra sea el centro, que la palabra sobreabunde, tenemos que estarla recordando constantemente y aplicándola constantemente, ¿sí? Cristo es nuestra vida abundante. En Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? La palabra griega, perison, no se es decir, la palabra griega de abundancia, perdón, no se refiere solo solo a lo suficiente, sino a una vida excesiva, sobreabundante y extraordinaria. Una plenitud que desborda. Esta es la vida transformadora que Cristo ofrece, reflejando la promesa de Dios de hacer ríos en la tierra árida, ¿no? Entonces vemos que Dios nos dio de una manera abundante a través de Cristo. O sea, tenemos unas bendiciones abundantes que podemos vivir en ellas para que podamos experimentar esa vida abundante en este caminar, en este peregrinaje, ¿sí? Entonces hay un ejemplo muy bonito de una vida abundante, ¿no? Y eso lo vemos en la iglesia primitiva. En Hechos 2, 43, 47 nos dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva, aunque era imperfecta, experimentaba una vida abundante gracias a Cristo, ¿sí? Abundante gracia reposaba sobre ellos, dicen estos pasajes, manifestándose en cada aspecto de su vida, ¿no? Entonces, dentro de los pasajes que vemos aquí, ustedes también pueden ver Hechos 4, 32, 33, hay unidad de espíritu, ¿sí? Hay un corazón y un alma. Ellos tenían un mismo pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento que tenían era el de Cristo, ¿no? El de la unidad de Cristo que generaba. También tenían gozo, había alegría y sencillez en su corazón, ¿no? Porque ellos entendían la obra de Cristo, entendían que todo lo que Cristo les había dado merecía todo el gozo completo, ¿sí? Había generosidad entre ellos, o sea, entre ellos compartían según las necesidades que tenían cada uno. Algunos vendían sus propiedades para suplir las necesidades de la iglesia, y entre ellos pues había esa generosidad, ¿no? Y cómo no iban a tener una vida abundante con ello, ¿no? Y había perseverancia cada día en el templo y en las casas. Estaban recordando constantemente la palabra de Dios para que abundara en ellos y pudieran ellos transmitirlo también a otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vive una vida abundante?
Primero quiero aclarar un poco la imagen, y es que cuando tenemos un vaso a veces nosotros somos ese vaso, ¿sí? Un vaso, imaginemos un vaso de cristal en el que nos empieza Dios a llenar de esa agua, ¿no? Pero a veces nosotros vivimos con escasez, dejamos que esa agua no nos llene, ¿sí? Sino que vivimos como o sea, el agua llega solamente hasta un pedazo muy bajito, ¿sí? Y ahí vivimos, ¿no? Quejándonos, diciendo que no tenemos suficiente, diciendo que Cristo no nos llena, pero en realidad lo que estamos haciendo es que no estamos viviendo en la vida abundante que Cristo nos dio, ¿no? Pero Cristo quiere que esa agua que está llenando el vaso sobreabunde, ¿sí? Sobreabunde, que se riegue y se riegue a otros, o sea, que nos llenemos de él para que esa vida abundante se riegue a los que nos rodean, Se ¿sí? desborde. Se desborde, sí, se desborde a los que nos rodean, porque Él no nos dio poquito, o sea, lo poquito, no, Él nos dio abundante, en abundancia, ¿sí? Entonces, tenemos herramientas para vivir en abundancia, ¿sí? O sea, vivir con gozo, con paz, con generosidad, con amor, ¿sí? Para dar a otros, ¿sí? Pero nosotros a veces con, vivimos en la actitud contraria, ¿no? Quejándonos, con ansiedad, eh, con falta de perdón, entonces vivimos en la actitud contraria y nos perdemos de esa vida abundante que Cristo nos ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se vive una vida abundante? Y lo primero que todo es que hay una centralidad en la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro centro, ¿sí? En el Salmo 119, eh, en el Salmo 119, 97 al 105, no lo tengo aquí, espérame, ya lo leo. Salmo 119, a ver, aquí está. 97 nos dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas. Eh, espérame. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que la palabra de Dios nos da sabiduría y entendimiento, nos guarda del mal,
nos guía en el camino correcto y nos enseña a que es un disfrute y un deleite para nuestra vida, ¿sí? Que es más dulce que la miel, ¿no? Entonces, imagínense vivir una vida en el que disfrutamos todos los mandatos de Dios, lo que Dios nos dio, porque cuando vivimos la palabra de Dios, entendemos la vida abundante que Dios nos dio, ¿sí? Lo maravilloso que son sus mandatos, ¿sí? Lo dulces o sea, lo dulces que son, ¿no? También dentro de esa vida abundante es que hay comunión entre hermanos, ¿sí? No estamos llamados a transitar solas este camino. La verdadera abundancia florece en la unidad de la iglesia, cuando nos servimos y amamos mutuamente, construyendo como un soporte vital, ¿sí? La iglesia que sabiamente Dios creó, nos protege, nos edificamos, nos amamos mutuamente, nos soportamos unos a otros y eso es una vida abundante. También hay una oración perseverante, ¿no? Como lo vimos en la iglesia primitiva. Ellos, siguiendo la exhortación de Primera de Tesalonicenses 5:17, a ver, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos aprender a tener un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido se practica constantemente. Y la oración también se practica sin cesar, como dice el pasaje, ¿no? Intercediendo unos por los otros. Que la oración deje de ser un acto esporádico para transformarse en una comunión ininterrumpida y vital con Dios. Necesitamos estar pegados a la fuente, ¿sí? Al agua viva, ¿sí? Y por ende también hay un servicio y un fruto visible. Es decir, la gracia recibida no es para ser acumulada o guardada debajo de la mesa, ¿sí? Sino para ser derramada, desbordada, ¿sí? Conforme a 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundancia, o sea, abundar para toda buena obra, ¿sí? La abundancia se manifiesta en una disposición constante a servir. Y dentro del servicio vamos, a medida que vayamos llenándonos de la palabra de Dios, a medida que vayamos poniendo en práctica, o sea, siendo sabios en poner en práctica sus verdades, vamos a ir viendo los frutos del Espíritu. Gozo, paz, benignidad, ¿sí? Dominio propio. Eso vamos a desbordarlo a los demás, ¿no? Es todo el amor que sentimos y que Dios nos llena, eso vamos a desbordarlo a otros, ¿no? Y por ende vamos a ver la necesidad de predicar la palabra, ¿sí? De predicar la palabra de Dios para que otros puedan conocer a ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, así que, ¿en qué estado nos encontramos hoy? Esa es la pregunta. ¿En qué estado nos encontramos hoy? Viviendo en escasez espiritual, disminución progresiva del hambre por Dios, desconexión de la palabra, sustitución de la fuente por cisternas rotas. Aquí quiero aclarar que muchas veces
sustituimos a Dios por ídolos, hay una idolatría, y esos ídolos son vacíos, no tienen vida, y aún así seguimos buscándoles a ellos y nunca nos van a llenar. Y hay una inestabilidad interior, ¿no? Si tomamos decisiones continuamente en este aspecto, ¿sí? O sea, en la escasez, ¿sí? Vamos a pasar a vivir en hambruna espiritual, ¿no? Hay un endurecimiento del corazón, un rechazo de la voz de Dios, cisternas rotas que parecen suficientes, o sea, nos anclamos en esas cisternas rotas que nos llenan por momentos, pero que a la final nunca nos llenan completamente, ¿sí? Hay un caos profundo y un desorden espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado de pasar de la escasez espiritual a la hambruna espiritual. Y viviendo o estás en el estado de vivir en abundancia espiritual, donde Cristo es el centro de nuestra vida, la palabra habita constantemente en nuestro corazón, la recordamos constantemente, la practicamos constantemente, hay una comunión viva y comprometida y hay un fruto visible que se desborda hacia otros, ¿sí? Es importante entender que las decisiones diarias que tomamos nos pueden alejar o acercar a Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esas decisiones, ¿no? Porque si cada día, por ejemplo, ¿hace cuánto no vas a la palabra de Dios? ¿Hace cuánto no te acercas en relación a relacionarte con tu Dios? ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace un día? ¿Hace 2 días? ¿Hace 3 días? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace 8 meses? ¿Hace un año? Si ves que esas decisiones que tomas a diario te van alejando continuamente de Dios o te van acercando a Él, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esas decisiones diarias que tomamos, ¿sí? Las pequeñas acciones van llevándote a un fin, ¿sí? O a un resultado, ¿no? Y ese resultado puede ser alejarnos o acercarnos a Dios, ¿no? Entonces debemos analizar primero en dónde nos encontramos y tomar acciones que que fortalezcan la abundancia espiritual que Dios nos dio, o sea, que empecemos a vivir en esa vida. En Efesios 3, 20, 21 nos dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. ¿Sí? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios de viva con este poquito y miremos. No, realmente cuando vamos a relacionarnos con Él, o sea, cuando vamos con un corazón dispuesto a recibir lo que Él nos da, seguramente vamos a ver que es una vida muy abundante, muy, muy abundante. Entonces, cultivemos un corazón que vuelva a tener hambre de Dios, ¿sí? Que Él nos conceda un corazón que anhele su palabra, un corazón que encuentre deleite en ella, un corazón que no la vea como una carga, sino como un privilegio. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón que valore la palabra de Dios como un tesoro digno de ser buscado, ¿sí? Un tesoro que se escudriña con intención, que lo atesoramos con reverencia y que lo amamos con sinceridad,
¿sí? Pero también entendiendo que ese anhelo debe acompañarse de decisiones diarias, como les estaba diciendo. Decisiones pequeñas, pero intencionales que nos acerquen cada día a Él, ¿sí? Elegir meditar en la palabra diario, ¿sí? Elegir orar, elegir congregarnos, elegir obedecerle, ¿sí? Dios produce el hambre, pero nosotras respondemos acercándonos a la mesa, ¿sí? Que nuestro mayor deseo sea este: una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Voy a explicar 3 partecitas de este versículo. Una cosa he pedido a Jehová. Él le está pidiendo en oración a Dios que le dé un corazón dispuesto a su palabra. Pero él no se queda quieto. Dice, esta buscaré. Él va y busca. Él va y elige a diario buscarle. ¿Sí? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir significa buscar, escudriñar, preguntarnos, ¿sí? Meditar, interiorizar la palabra de Dios, ¿sí? Eso significa inquirir, ¿sí? Estar constantemente meditando en la palabra de Dios para que vaya transformando nuestro ser, ¿sí? Entonces, que sea este nuestro deseo. Pidámosle a Él en oración un corazón dispuesto para Él. Busquemos esa vida abundante que Dios nos dio constantemente y que nuestras decisiones diarias nos lleven a que podamos vivir y experimentar esa vida abundante que Dios ya nos dio. No es que, o sea, ya tenemos las herramientas para vivirla, solo tenemos que empezar a aplicar esas herramientas, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos en una situación adversa, ¿qué elegimos? ¿Sí? ¿La escasez o la abundancia? ¿Sí? Cuando estemos en una situación adversa, ¿qué elegimos? ¿Ah? ¿Hacerlo por nuestras propias fuerzas o ir a orar, que es una herramienta que Dios nos da? Y así pasa con varias herramientas que Él nos da, ¿no? Vamos a tomar decisiones de acercarnos o alejarnos de Él, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza que les traía hoy y espero pues que sea de bendición para sus vidas. Y nada, muchísimas gracias.